grupo de hermanos Trigger. Sube, sube, sube. Quedó mamalona la intro, ¿no? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué les pareció la intro? Mamalona, ¿no? Comenten si les gustó y si les gustarían más intros de ese estilo. El día de hoy venimos muy contentos porque estamos estrenando una nueva sección dentro del canal donde hablaremos de diferentes series, juegos y películas. Y iniciaremos esta nueva sección analizando a algunos, o si a ustedes les gustan su totalidad, todos los juegos que participaron por el GOTY de 2023. Pero, tal vez algunos de ustedes se estén preguntando qué es un GOTY. Y básicamente es el premio que se le dan a los juegos del año. Algo así como los Oscars, pero la verdad más chafa y con más publicidad de Doritos. You know, real quick, I want to thank everybody and say that I think I want to nominate this award to my Reformed Orthodox Rabbi Bill Clinton. Thank you, everybody. Y justamente el año anterior, 2023, la cosa se puso buena, entonces creo que estaría padre repasar a algunos de los candidatos para ver si están tan buenos como dicen, para ver si sí es cierto, ¿no? Pito. Y empezaremos nada más que por Alan Wake 2. Que para los que no sepan, la intro fue referencia a Alan Wake. Por si alguien no captó y dijo, esto parece cine experimental. Sí parecía un poquito. Pero bueno, se preguntarán por qué Alan Wake 2. Y eso tiene una respuesta muy sencilla que permítanme ilustrárselas con otro sketch. Hace algunos meses, mientras me encontraba navegando por las ofertongas de Steam, cuando de repente veo que Alan Wake 1 está al módico precio de 30 pesitos, por lo cual mi tentación y gamer compulsivo no se pudieron controlar para no comprarlo. Y ahora llega el momento en el que se preguntarán qué tiene que ver esto con Alan Wake 2. Pues algo muy importante, y es que antes de que pasemos de lleno al segundo juego, tengo que mencionar algunos puntos muy importantes del primero. Entonces vamos a dar el contexto de Alan Wake 1. Era ya el lejano 2010, aquel año donde disfrutamos el Waka Waka de Shakira, el campeonato de la selección española. Pero Españita no era lo único que festejaba en ese momento, sino que un videojuego conocido como Alan Wake vería la luz. Alan Wake es un juego de acción, aventura y de terror psicológico, que para el que no sepa qué es el terror psicológico, es el miedo a los psicólogos. Está bien, no les gustó el chiste, no vuelvo a hacer otro, no te vayas, no, deja like, no. Ahora ya continuando con el juego, de hecho este sufrió varios problemas en su desarrollo. Por ejemplo, se llegó a tener planeado que tuviera un ciclo de día y de noche, que fuera un juego de mundo abierto, lo cual de hecho tiene mucho sentido porque hay partes del juego donde vas de punto A a punto B con algún vehículo, simplemente caminando, donde en general no hay mucho. Te puedes encontrar algún carro por ahí, alguna zona para abastecerse, tal vez algún enemigo, pero en general se sienten muy vacías esas partes. Sin embargo, un punto que sí es fuerte y el que personalmente yo creo que es el que terminó enamorando y terminó generando que el juego básicamente se volviera un juego de culto, fue que el juego tiene una muy fuerte carga narrativa, siendo que incluso el juego se termina dividiendo en capítulos como si fuera una especie de serie de televisión. De hecho, como dato curioso, sí existe una miniserie de televisión donde se nos narra cómo Alan Wake llega al pueblo, cosa que de hecho no tiene mucho sentido porque contrarresta con lo que se ve al inicio del primer juego, pero ¿quién somos nosotros para decirle a la compañía cómo hacer su juego?
Retomando el tema que el juego parece una especie de serie de televisión, hay partes donde nos encontraremos con ciertos coleccionables que son unas mini teles donde podemos ver una especie de serie dentro del juego, y de hecho el actor que presta su cuerpo para el modelaje de 3D aparecerá en la serie. Creo que si combinas esta esencia de serie de televisión con una historia muy atrapante, la cual te llena de dudas y muchas veces quieres seguir jugando para descubrir qué pasó, cuáles son las respuestas, giros de trama, son lo que hicieron que cautivaran a muchas personas en aquella época. Porque si hablamos del gameplay, ahí hay algunos problemas. La cuestión con el gameplay de Alan Wake es que al principio la dinámica parece algo novedosa y entretenida. Básicamente tendremos un arma de luz y un arma de normal, las que compran en Estados Unidos en las máquinas expendedoras, por ejemplo. Nuestra herramienta de luz muchas veces será una linterna o puede ser alguna bengala o en general algo que dé luz, porque para enfrentar a los enemigos primero tenemos que quitarles un escudo con la luz para poder después utilizar el arma de fuego, las cuales normalmente son o el revólver, el cual es el más icónico, la escopeta, un rifle y creo que son esos si no me equivoco. ¿Cuál es el problema? Esta dinámica de quitarle el escudo para después atacarlo con la arma de fuego se vuelve cansada con el tiempo. Está padre que sí intentan innovar un poco dentro del mismo juego, haciendo que hay enemigos que son muy rápidos, hay enemigos que tienen mucho escudo, juegan un poco con las dinámicas, pero para las etapas finales del juego esto ya se siente algo más cansado, algo que te termina entorpeciendo y sobre todo muy repetitivo el hecho de que sale enemigo, quitas escudo, sale enemigo, quitas escudo, sale enemigo, quitas escudo, abres pez, quitas entrañas, abres pez, quitas Entra cuchillo, salen las tripas. En eso trabajan las empresas japonesas. Otras dos pequeñas dinámicas que se me estaba olvidando mencionar. Una es el de esquivar. Nosotros podemos hacer un movimiento como una especie de agache, que si lo hacemos en un momento preciso haríamos un esquive como perfecto y se mira bien mamalón, así como cinemática de película. Por otra parte, cuando corremos también el personaje se cansará. Les juro que es horrible cuando vienen persiguiéndote y se cansa. Es que maldito escritor no salía a correr, tiene una condición horrible. Mírenlo cómo se cansa el mamahuevo. Ya para terminar por fin de hablar de Alan Wake 1, que esto ya parece más review de Alan Wake 1 que el del 2, cabe mencionar que creo que el diseño de niveles no me atrevería a decir que es malo, pero pues tampoco ayuda a que se sienta muy fluido. El que normalmente es ir de punto A a punto B. A veces hay algún que otra variación, como aguantar cierto tiempo oleadas de enemigos mientras llegan o se desbloquea un camino o alguna cosa. Como mencioné, hay algunos jefes, pero sí, creo que principalmente para mí en el primer juego me terminó atrapando más la historia, era lo que me hacía querer continuar, que en el sentido del gameplay. También debo mencionar que las físicas, que a ver, es un juego de hace 13 años o más, depende de cuando veas esto, pero no me encantaba que el personaje, creo que no se sentía con mucho peso, que digamos, creo que era como que giraban sobre ellos mismos, es difícil de explicar. Creo que se sentía como un personaje muy de papel al final del día. Otro dato a comentar es que tristemente, de hecho, Alan Wake 1 no fue un éxito en ventas o de pérdida de salida, no he checado el dato. Repartiendo desinformación en línea. Entonces, por mucho tiempo la posibilidad de una secuela era algo que realmente se miraba difícil o distante, hasta que en 2021 llegó el Doritos y en el show se anunció Alan Wake 2 totalmente en vivo. We all come to a story with hopes and expectations. This story is a monster. Así que por fin, después de terminar de hablar de Alan Wake 1, podemos centrarnos en lo que en teoría iba a ser lo principal de este video: Alan Wake 2. Primero tengo que dejar claro algo: no habrá spoilers grandes de la historia como no hubo en la primera parte de Alan Wake 1. Sin embargo, de aquí en adelante sí tengo que hacer referencia a un hecho que es el final del primer juego, porque es muy difícil hablar del juego sin mencionar eso. Así que si no has pasado Alan Wake 1 y tienes pensado hacerlo, pues es momento de darle pausa al video, pasas el juego así seguido, pasas el juego, después regresas al video. No importa si tienes trabajo ni nada, ese es el orden que tienes que hacer. Protección Civil así lo dice, muchachos. Y ese hecho, si sigues aquí, ya lo voy a decir, ese hecho es que Alan en el primer juego termina atrapado en la zona oscura al final del juego. ¿Qué?
Por lo que después de 13 años, alguna incertidumbre, algunos DLCs, algunos juegos intermedios, algunos juegos que no eran de Alan Wake, pero al parecer están conectados todos en un mismo universo, algo extraño, y que te das cuenta de que están conectados con Alan Wake hasta después de pasar el juego y de que salga un segundo DLC. Te estoy hablando a ti, Control. Por fin era momento de que como los fans volvieran a tomar el control de Alan y se enfrentaran a ver cómo deparaba la historia. ¿Lograría salir de la zona oscura? ¿Cómo lo lograría hacer? Entonces Remedy tomó la decisión de que en este juego tendríamos una coprotagonista llamada Saga Anderson, la cual básicamente vendrá a ser la personaje jugable estemos en el mundo real, mientras que Alan vendrá a ser el personaje jugable mientras estemos en la zona oscura. Entiendo esto porque pues al final de cuentas probablemente se vieron en la necesidad de tener un personaje en el mundo real para que continúe la historia, pero sí también comprendo que algunos fans después de tantos años tuvieran la ilusión nada más de jugar como Alan, y sobre todo porque Saga pues es un personaje totalmente nuevo en este universo. Pero comencemos primero con lo bueno del juego además de esto. Y un detalle espectacular de Alan Wake 2 sin lugar a dudas es su apartado técnico. ¿Por qué digo apartado técnico en lugar de gráficos? Muy sencillo, porque no es solo que se vea bonito, que veas el cabello de los personajes y digas uy, se le nota hasta qué champú usa. Se nota que usa el champú 3 en 1 de Bob Esponja con pasta de dientes incluida, sino que crean algo muy importante para este juego, que es una gran ambientación. Este juego, a diferencia del primero, está más centrado en el terror y logran que el simple hecho como entrar en una casa, en una tienda abandonada, gracias a la iluminación, al apartado de sonido, sea una experiencia que realmente te genere nervios, que dudes, que sientas que hay algo malo ahí. Y no solo es eso, sino que aparte lo utilizan como una herramienta para que tú logres diferenciar cuando estás jugando con Alan como con Saga. En muchos juegos simplemente hacen que un personaje se sienta más tosco o que tengan diferentes tipos de armas. Sin embargo, en Alan Wake 2, por ejemplo, con Saga nos encontraremos en el pueblo del primer juego, investigando a un culto conocido como el culto del árbol, el cual está cometiendo una serie de asesinatos. Así que en general con Saga jugaremos en este pueblo en diferentes localizaciones, y lo que logran con la ambientación es que todo el tiempo te sientas incómoda, que te sientas observada, que sientas que no estás sola, por más que tú seas la única que debería estar en ese momento investigando, sientes que hay alguien al acecho que puede salir en cualquier minuto. Y a veces sí salen. La verdad no es muy bonito cuando sí pasa. Mientras que con Alan nos encontraremos en la zona oscura, un lugar que se siente bizarro, que se siente hostil. Normalmente en la zona oscura los escenarios serán más pequeños, serán habitaciones, serán hoteles, cuartos, sensación que hace que te sientas atrapado y que quieras salir de ahí. Ven, quieres salir de ahí, de los escenarios como Alan, ven. Este juego por algo ganó un GOT. Antes en el video había mencionado que el primer juego sufrió pues muchas dificultades en su desarrollo, y una idea que se descartó fue la de hacerlo un juego de mundo abierto, idea que regresa más o menos en este. En general los mapas del juego son un poco abiertos, se dividen en áreas las cuales podremos investigar o completar la historia en ellas. En su mayoría están planeadas para que hagas un poco de backtracking, que para los que no sepan qué es eso, es que no puedes completar el área en cuanto llegas, sino que necesitarás o completar la historia del área o herramientas que consigues más adelante en el juego. De hecho, en general ocupas las dos. Ocupas tanto completar la historia del lugar como conseguir herramientas. Ahora, lo increíble y algo que en general se nota en el juego es el cariño que se le puso cuando se desarrolló, porque cuando nosotros estamos investigando, las recompensas muchas veces sí valen la pena. ¿A qué me refiero? Hay muchas veces que en otros juegos simplemente encuentras coleccionables que te obsesionas con ellos para tener el 100%, pero que realmente pues la recompensa final es horrible. Mientras que, por ejemplo, en Alan Wake número 1 se siente que le dan un respeto al jugador, ya que muchas veces los acertijos que tendremos que resolver, número 1, no son fáciles, tanto los opcionales como lo de la historia. Voy a poner un ejemplo. Durante las primeras horas del juego entras a una tienda. En esta tienda hay un acertijo que si lo resuelves puedes llegar a conseguir una escopeta. Y esto a mí me sorprendió mucho porque el acertijo fue algo que sentí que me lo gané yo al poner atención al detalle en el mapa, y la recompensa
lanza era un arma que realmente era muy útil, que sentía que totalmente me la pude perder si no hubiera tomado la decisión de explorar. Entonces tienes una combinación entre una gran ambientación, acertijos que realmente la recompensa puede valer mucho la pena, sumado a un respeto a la inteligencia del jugador, creo que dan un gran resultado. Aunque sí debo mencionar un detallito que por lo menos a mí me pareció así, es que creo que a veces hay una falta de enemigos en los escenarios. Yo entiendo que este juego está más centrado al terror que en la acción. En el primer juego sí había un componente de terror, pues yo diría que se sentía más de suspenso, pero en muchas ocasiones, por ejemplo, mientras íbamos caminando nos salían enemigos de por la espalda y se armaban los guamazos. Y en este segundo no es tanto así, es más de terror. Los combates son pocos, pero se sienten bastante significativos, diría. Sobre todo en la historia no es que haya pocos, creo que en la historia estaba bastante bien balanceado. Pero mientras exploras había veces que me encontraba yendo de punto A a punto B mientras buscaba resolver acertijos, coleccionables, porque pues también los hay en el juego. Y no salía nadie por bastante periodo de tiempo y pues había agradecido eso. Porque incluso, como digo, la misma ambientación te genera miedo. Entonces a veces entrar en una casa abandonada te generaba el miedo, la incertidumbre de qué habrá ahí. Me sentía muy incómodo incluso. Pero después, ¿cómo decirlo? Le iba perdiendo un poco el miedo porque en muchas ocasiones no salía nadie y era un poco raro. Y de hecho, ahorita que menciono el miedo, también hay un punto muy importante ahí. La cuestión es que me sorprende cómo un juego que te genera miedo de manera tan bien lograda, con la ambientación, con el diseño de personajes, abuse tanto de los screamers. Creo que es válido si el juego utiliza un screamer, puede ser hasta una pequeña broma para asustar al jugador, pero de repente llegué a sentir su uso excesivo, sobre todo porque creo que muchas veces los juegos que utilizan screamers es porque no te pueden generar el miedo de otra manera, son limitados o no tienen un apartado técnico tan brillante como lo hemos estado alabando, o simplemente no saben cómo generarte el miedo. Pero lo raro con Alan Wake es que sí te genera miedo, pero tú utilizas screamers y no es solo que te los utilices, sino que creo que hay momentos en los que se siente simplemente cansado que vuelvan a salir y vuelvan a salir y vuelvan a salir. No es como que haya uno por capítulo, sino es que muchas veces hay bastantes y es algo cansado, no me encanta. Otro apartado que no podemos olvidar mencionar es el gameplay. Aquí la verdad es bastante parecido al primero, la dinámica será quitarles la oscuridad a los enemigos para después atacarlos. Tampoco es que haya una gran variedad de armas, en general de hecho solo tendremos casi siempre una pistola, un arma fuerte como alguna escopeta y algunas variantes como bengalas o cosas que nos pueden ayudar. Un detalle importante es que sí hay un cambio, ya que Alan Wake por ejemplo tendrá su revólver característica, mientras que Saga tendrá una pistola más estilo policial. Cambian algunas dinámicas, por ejemplo en este juego no te cansas tan fácil al correr como en el primero, como lo odiaba. Además agregan algunos movimientos como que puedas pegar o incluso los enemigos te pueden derrumbar y puedes rodar mientras estás en el piso. En el primer juego a veces sentía que la dinámica de la linterna sobraba un poco, ya que realmente casi nunca se me acababa la linterna, por lo menos en el modo normal creo que fue donde lo jugué. Entonces el factor de tener pilas nunca llegó a preocuparme, sentía que tenía demasiadas y que en ningún momento realmente se me iban a acabar. Sin embargo en este segundo juego algo que se le agrega es que no solo es apuntarle con la linterna, sino que tienes que apuntarle con la linterna a puntos en específico y que después, una vez le quitemos la barra de oscuridad, hay que dispararle a ese punto en específico para hacerle más daño al enemigo. Me terminó gustando el gameplay. En general diría a rayas que no es el gameplay más variado, no es tan diferente al primero, pero hey, tomaron una base y la mejoraron. Además que de hecho el personaje se siente más realista, más macizo. Hoy casi se me olvidó comentar, como tal esto no es del gameplay cuando estemos combatiendo con los enemigos, pero hay otra diferencia entre Alan y Saga. Alan cuando se encuentra en la zona oscura podrá acceder a una zona mental como del escritor, donde escribirá un guión donde utilizará este poder de la zona oscura de volver lo que escribe en realidad para terminar cambiando el escenario en tiempo real. Por ejemplo, puede estar bloqueado tu camino y lograrás desbloquear alguna nueva vía o ruta de acceso. Mientras que con Saga también tendremos este espacio mental en la que nos ayudará para ir resolviendo casos que sean misiones secundarias, principales. En general será una guarida donde podemos mejorar, tendremos las misiones secundarias y podemos hacer algunas deducciones. Es un detalle diferente que le da su propio toque al juego y diría que está bien a rasgos generales. Me gustó más lo de Alan cambiando todo el escenario y todo el mapa conforme vayamos descubriendo pistas y vaya escribiendo. Se me hizo un detalle muy chévere. Ahora, el punto que considero que es más difícil de tratar para mí
particularmente es la historia, ya que creo que definitivamente no era la historia que hace 13 años se planeaba como continuación. No digo que sea mala, pero es diferente. Para empezar, por ejemplo, cuando terminé el primer juego me esperaba continuar con personajes tal vez conocidos como Barry, eres un crack, te quiero mucho Barry. O incluso tal vez la policía que nos termina ayudando al final. No sé, hay gente que dices, bueno, ya construimos un vínculo, pero aquí pues ese espacio básicamente se termina ocupando por Sagi y por Cassie, que también es su compañero policíaco. No es que sean malos personajes, pero creo que te puede generar un shock conforme a lo que esperabas, y en general creo que esto es algo que se aplica a todo el juego. Sí, hay progreso, sí, hay algunas revelaciones, algunos giros de trama, pero creo que cuando lo terminas por primera vez dices, ¿eh? Porque la revelación final creo que es algo que incluso ya se había revelado en juegos anteriores. Debo decir que sé que es difícil entrar en detalle, porque incluso de hecho sé que si haces un Game Plus, que tampoco es como que ganes tanto, pero el final cambia un poco y se te revelan todavía más cosas. A grandes rasgos diría que es una trama entretenida, que tiene sus revelaciones, que tiene personajes inesperados que aparecen y algún otro giro de trama que dejan abierto pues la posibilidad de continuar esta saga para una tercera entrega. Algo que le agrega dificultad también a entenderle o a tal vez disfrutarla al 100% la historia es que, como dije, Remedy hizo un universo compartido de sus juegos, así que incluso, por ejemplo, un juego como Control, que es el que desarrolló el estudio antes de Alan Wake, tienes que pasarlo simplemente para entender información global de cómo funcionan las cosas en este mundo, y de hecho su segundo DLC sí tiene que ver 100% con Alan Wake. No sé si este tipo de cosas terminó afectando por cada día que grabo este video. Alan Wake 2 no fue un éxito en ventas muy masivo, igual que el primero, ya que para finales del 2023 había vendido 1 millón de copias y para febrero de 2024 había puesto en circulación unas 300,000 más. Pero también hay un pequeñito detallito de cómo comprar el juego. Número 1, el juego solo salió en formato digital. Número 2, aparte de que solo sale en formato digital, si quieres comprarlo para tu computadora tendrás que descargarte una tienda conocida como Epic Store. Lo que quiere decir que no se encuentra disponible en Steam, que es la tienda más popular y aceptada para comprar videojuegos. Casi todo el mundo tiene Steam si juegas en computadora. Y cabe mencionar que esta exclusividad que existe para la Epic Store es porque ellos patrocinaron el juego, básicamente es suyo. Pero bueno, creo que al final del día se están disparando en el pie, porque en general he visto muchas personas que hablan de que no quieren comprarlo mientras no salga en físico y mientras no salga de la Epic Store. Ya por fin, para irnos acercando a la conclusión de este video, debo decir que particularmente agradezco que exista Alan Wake 2. No fue mi juego favorito, tal vez esperaba algo más, pero número 1, estoy feliz por los fans de la saga que por lo menos pudieron tener alguna continuación de la historia. Creo que si el primer Alan Wake era un juego que llegaba a dividir las opiniones entre si era tan bueno o si no era la gran cosa, el 2 creo que puede llegar a dividir incluso a fans del primero. Sin embargo, también entiendo el reconocimiento que ha ganado el juego. Creo que es muy apreciable el cómo trata al jugador al no tratarlo de básicamente un imbécil. Y de hecho, si te gustan los juegos como The Evil Within, este juego creo que te podría encantar mucho. Además que creo que se nota el cariño de verdad que le pusieron. Digo, no es solo con el primer juego que los actores llegaban a salir en una serie de fondo. Aquí hasta hay segmentos que es como uno de esos programas donde se entrevistan en la noche que son conocidos en Estados Unidos. Hicieron hasta canciones que te describen toda la historia que ha transcurrido en los juegos, incluso hasta un musical donde los mismos actores bailan e incluso pasan a bailar en la premiación de juego del año. Creo que es otro punto importante de mencionar, porque aunque no es un juego que mucha gente le llegue a gustar o que incluso te llegues a esperar como fanático como una secuela, no es que no les importara. Creo que simplemente con el tiempo tomaron otra visión, otra manera de llevar esta historia. Y ya por fin esto es todo. No saben cómo he batallado en editar esto y crear este video. Así que si les gustó, agradecería mucho un like, una suscripción, que lo compartan con gente que tal vez le interese, y díganme si ustedes han jugado alguno de los dos juegos, ¿qué les parece? ¿Les gustó el primero? ¿Le llama la atención el segundo? Si ya jugaron el segundo, déjenme en comentarios. Hay mucha gente que le está encantando, entonces pues me gustaría saber qué fue lo que les gustó, o si no les gustó, qué no les gustó. Recuerden que esta es solo mi opinión, por favor no me funen, quiero ser honesto con ustedes, valórenlo. Nos estaremos viendo próximamente. Les prometo ya no dejar sin video tanto el canal. Ya lo dije. Sí, si no lo hago, ahí me reclaman. Nos vemos.